La Santa Misa, en la tradición católica, es la culminación y fuente de toda vida cristiana, un misterio de fe que une el cielo y la tierra en una comunión divina. Este es el sacrificio perfecto que Cristo ofreció al Padre en la cruz y que se hace presente de forma incruenta en cada celebración eucarística. La Iglesia considera la Eucaristía como el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, instituido en la última cena. Allí Jesús ofreció el pan y el vino, declarándolos su cuerpo y su sangre, anticipando el sacrificio redentor que culminaría en el Calvario. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que la Santa Misa es a la vez un sacrificio y un banquete. Es un memorial viviente de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, donde los fieles están llamados a participar activamente en este misterio central de la fe. La misa es un acto litúrgico que trasciende el tiempo y el espacio. No es una mera repetición o representación simbólica, sino una participación real en el único sacrificio de Cristo. Cada celebración es un momento en el que el cielo se abre y los ángeles y santos se unen a la asamblea terrenal. Desde los inicios del cristianismo, los creyentes se han reunido para partir el pan en memoria del Señor. Esta práctica, testimoniada en los Hechos de los Apóstoles, se transmitió de generación en generación, configurando la misa como centro de la vida comunitaria cristiana. La Santa Misa tiene una estructura bien definida, compuesta por dos grandes partes: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Ambos están intrínsecamente vinculados y llevan a los creyentes a la plena comunión con Cristo. En la liturgia de la palabra, la comunidad escucha las sagradas escrituras, que son proclamadas como palabra viva de Dios. Esta etapa es una invitación a la reflexión y a la conversión, preparando los corazones para recibir a Cristo en la Eucaristía. La liturgia eucarística es el momento culminante en el que el pan y el vino son consagrados y transformados en cuerpo y sangre de Cristo. Esta es la culminación de la celebración, donde el misterio de la fe se revela en toda su profundidad. La Iglesia enseña que la transustanciación ocurre durante la consagración, cuando, por el poder del Espíritu Santo y las palabras del sacerdote, las sustancias del pan y del vino se transforman. Lo que queda son solo las apariencias externas. La centralidad de la misa se manifiesta también en la llamada al culto. Cuando los fieles reciben el cuerpo de Cristo, son invitados a vivir en estado de gracia, conscientes de la magnitud del don que han recibido. La celebración de la Santa Misa es una invitación a la comunión con Dios y con nuestros hermanos y hermanas. No es solo una experiencia individual, sino un acto comunitario que une a los creyentes como cuerpo de Cristo, alimentándolos espiritualmente. El misterio de la Santa Misa es inseparable del misterio de la Iglesia, que es al mismo tiempo madre y esposa de Cristo. Es en el altar donde la Iglesia ofrece al Padre el sacrificio perfecto, uniendo sus propios sacrificios al de Cristo. La Santa Misa es también una anticipación del banquete celestial. Cada celebración es una preparación para la unión eterna con Dios, cuando todos los elegidos se reunirán en la gloria celestial. La presencia real de Cristo en la Eucaristía es un dogma fundamental de la fe católica. Él está presente en forma sustancial, cuerpo, sangre, alma y divinidad, perpetuando su promesa de estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. El sacerdote que preside la Santa Misa actúa in persona Christi, es decir, en la persona de Cristo. Por tanto, sus palabras y acciones son las de Cristo, dando a la celebración su dignidad y eficacia sacramental. La oración eucarística, que incluye la consagración, es el corazón de la misa. Es aquí donde la Iglesia une su voz a la de Cristo, intercediendo por toda la humanidad y alabando la gloria de Dios. El misterio del sacrificio eucarístico es inseparable del misterio de la resurrección. Así como Cristo no permaneció en el sepulcro, sino que venció la muerte, la misa celebra la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. La comunión eucarística es la culminación de la participación de los fieles. Recibir el cuerpo y la sangre de Cristo significa participar íntimamente de su vida y misión, siendo enviados al mundo como testigos vivos del Evangelio. La Santa Misa es también un acto de alabanza y acción de gracias. La palabra Eucaristía significa acción de gracias, y cada celebración es una oportunidad para reconocer y agradecer a Dios
por sus innumerables bendiciones. La dimensión sacrificial de la misa es esencial para comprenderla plenamente. Es aquí donde el sacrificio único de Cristo se hace presente, permitiendo a los fieles unir su propia vida y sufrimiento al sacrificio redentor. Los elementos del pan y del vino simbolizan la creación redimida y ofrecida a Dios. Representan el fruto de la tierra y del trabajo humano, que son transformados en alimento espiritual por acción divina. La celebración de la Santa Misa es un eco de la Última Cena, cuando Cristo instituyó el sacramento de la Eucaristía. Cada misa es un regreso a ese momento singular, donde Jesús entregó su vida en obediencia al Padre. La participación plena, consciente y activa de los fieles es un principio fundamental de la liturgia católica. La misa no es un espectáculo, sino un acto sagrado en el que todos tienen un papel, ya sea mediante la oración, el canto o los gestos litúrgicos. La riqueza de los signos y símbolos de la misa revela su profundidad espiritual, desde las vestimentas litúrgicas hasta los gestos del sacerdote y de la asamblea. Todo apunta a que se celebra el misterio central. La Santa Misa es un momento de encuentro con Cristo resucitado que nos nutre y fortalece para el camino de la vida. Es el corazón palpitante de la fe católica, donde lo divino y lo humano se encuentran de manera sublime. La Santa Misa, en su esencia, no ha cambiado desde su institución por Cristo, pero su forma externa se ha desarrollado a lo largo de los siglos. Cada período de la historia de la Iglesia contribuyó a la riqueza litúrgica que conocemos hoy. En los primeros siglos, los cristianos celebraban la Eucaristía en hogares privados, llamados iglesias domésticas. Bajo la persecución, los fieles mantuvieron la tradición de partir el pan, arriesgando sus vidas para perpetuar este misterio. Tras la conversión del emperador Constantino en el siglo IV, la celebración de la misa ganó un espacio público en las basílicas. Estos grandes edificios permitieron una mayor solemnidad, favoreciendo el desarrollo de ceremonias litúrgicas. El Concilio de Nicea en el año 325 reafirmó la presencia real de Cristo en la Eucaristía, fortaleciendo la unidad doctrinal de la Iglesia en torno a la Santa Misa. A partir de ese momento, surgieron las primeras fórmulas litúrgicas unificadas. En Occidente, comenzó a consolidarse la liturgia romana, mientras que en Oriente surgieron las liturgias de San Juan Crisóstomo y San Basilio. Ambos reflejan la universalidad y riqueza de la Iglesia en su expresión de fe. El uso del latín como lengua litúrgica en la Iglesia occidental fue una elección práctica y espiritual. Unificó las celebraciones en un lenguaje común, preservando al mismo tiempo el misterio y el carácter sagrado de la oración. En el siglo VI, San Gregorio Magno impulsó una importante reforma litúrgica, que dio como resultado la organización del Canon Romano, oración central de la misa. Este texto sigue siendo un hito de la espiritualidad eucarística hasta el día de hoy. Durante la Edad Media, la Santa Misa adquirió un carácter más solemne. El uso de incienso, cantos gregorianos y elaboradas vestimentas reflejaban la majestuosidad del misterio celebrado. La adoración eucarística fuera de la misa se convirtió en una práctica común durante este periodo. La institución de la fiesta del Corpus Christi en el siglo XIII destacó aún más la centralidad de la Eucaristía en la vida de la Iglesia. El Concilio de Trento, 1545-1563, fue un hito en la historia de la misa. En respuesta a la Reforma protestante, el concilio reafirmó la doctrina del sacrificio eucarístico y la transustanciación, estableciendo normas litúrgicas precisas. El Misal romano, publicado por San Pío V en 1570, codificó la celebración de la misa, asegurando uniformidad en toda la Iglesia. Este rito tridentino se mantuvo en uso durante siglos, siendo una expresión de reverencia y solemnidad. En el siglo XX, el Concilio Vaticano II trajo consigo una renovación litúrgica. La Constitución Sacrosanctum Concilium enfatizó la participación activa de los fieles y promovió la celebración en lengua vernácula, acercando la misa a las comunidades. La reforma litúrgica posconciliar resultó en la publicación del nuevo misal de San Pablo VI en 1969. Este misal mantuvo la esencia de la misa, pero ofreció mayor flexibilidad y opciones pastorales. La Santa Misa, independientemente del rito o del tiempo,
mantiene su identidad como sacrificio de Cristo hecho presente. Su diversidad litúrgica refleja la universalidad de la Iglesia, sin comprometer la unidad del misterio. La celebración de la misa incluye gestos sagrados que expresan la reverencia debida al misterio. Desde la señal de la cruz hasta la genuflexión ante el Santísimo Sacramento, cada acción tiene un significado profundo. Los cantos litúrgicos, especialmente el canto gregoriano, tienen un papel especial en la misa. Elevan el espíritu, facilitando la oración y la contemplación de los misterios divinos. Las vestimentas utilizadas por el sacerdote tienen un simbolismo espiritual. La casulla, la estola y el cíngulo nos recuerdan la dignidad y el servicio del sacerdote que actúa en nombre de Cristo. La homilía, parte de la liturgia de la palabra, es una oportunidad para profundizar en la comprensión de los textos bíblicos y aplicarlos a la vida diaria de los fieles. Es un momento de catequesis viva. La oración universal u oración de los fieles es un momento en el que la comunidad intercede por diferentes intenciones, demostrando el aspecto comunitario y solidario de la misa. El ofertorio, que precede a la consagración, simboliza la entrega de los dones de los fieles a Dios. Más que pan y vino, la Iglesia se ofrece a sí misma, uniendo su vida al sacrificio de Cristo. El prefacio con el que comienza la oración eucarística es un canto de alabanza que une a la Iglesia terrenal con las huestes celestiales. Es un momento de exaltación de la bondad y gloria de Dios. La invocación del Espíritu Santo, conocida como epiclesis, es un momento esencial en la consagración. Es por este poder que el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. La doxología final de la oración eucarística, con las palabras por Cristo, con Cristo y en Cristo, es una alabanza trinitaria que resume toda la misa. Es el reconocimiento de que toda la gloria pertenece a Dios. El rito de la comunión comienza con la oración del Padre Nuestro, uniendo a los fieles en una sola voz. Este momento refuerza la fraternidad y la confianza en la divina providencia. El momento de paz que precede a la comunión es un gesto de reconciliación. Recuerda a los fieles que el amor a los demás es condición para la verdadera comunión con Cristo. La Santa Misa es una expresión sublime de la caridad divina. En él, Dios se entrega enteramente a los hombres, ofreciéndoles a su propio Hijo como alimento espiritual y fuente de vida eterna. El misterio eucarístico es una invitación al amor y a la gratitud. Al participar en la misa, los fieles reconocen la infinita misericordia de Dios y están llamados a responder con una entrega total de sus vidas. La Santa Misa no es solo un acto de culto, sino también una escuela de santidad. En él, los cristianos aprenden a conformar su vida al ejemplo de Cristo, que se entregó totalmente por amor. La comunión eucarística fortalece la unión entre los fieles y Cristo. Este alimento celestial nutre el alma, da fuerza para vencer el pecado y sostiene al cristiano en su peregrinación terrena. El sacrificio de Cristo, hecho presente en la misa, es un don que trasciende el tiempo. Es ofrecida por todos los hombres, vivos y difuntos, abriendo las puertas de la salvación a toda la humanidad. Cada misa celebrada tiene un valor infinito. Aunque sean pocos los presentes, el sacrificio eucarístico beneficia a toda la Iglesia y al mundo, llegando a quienes más necesitan la gracia divina. La Santa Misa es también un momento de intercesión por toda la Iglesia. Al ofrecer el sacrificio de Cristo, los fieles piden la unidad entre los cristianos y la santificación del pueblo de Dios. Participar en la misa es un acto de fe. Al arrodillarse ante el altar, los fieles reconocen que están ante Dios mismo, presente de manera real en la Eucaristía. La presencia real de Cristo en el pan y el vino consagrados es un misterio que desafía la comprensión humana. Es una realidad a la que se accede por la fe, basada en las palabras del mismo Cristo en la última cena. El silencio en la misa es un elemento esencial. Permite a los fieles contemplar el misterio celebrado, elevando el corazón a Dios en oración personal e íntima. El sacrificio eucarístico es el acto de amor más grande que existe. Cristo no solo murió por nosotros en la cruz, sino que continúa ofreciéndose por cada uno de nosotros en cada Santa Misa. La misa nos llama a vivir la reconciliación. Antes de recibir la comunión, los fieles están invitados a hacer un examen de conciencia,
buscando el perdón de Dios y el restablecimiento de la armonía con los demás. La Santa Misa es un recordatorio constante de nuestra misión en el mundo. Alimentados por la Eucaristía, los cristianos son enviados como discípulos misioneros, llevando la luz de Cristo a las realidades más oscuras. El amén, pronunciado por los fieles al recibir la comunión, es una declaración de fe. Con esta palabra, cada persona afirma su creencia en la presencia real de Cristo y su voluntad de vivir en unión con Él. La comunión espiritual, aunque distinta de la sacramental, es un medio poderoso de unión con Cristo. Se recomienda especialmente para quienes no pueden recibir la Eucaristía físicamente. El misterio eucarístico es fuente de unidad para la Iglesia. Alrededor del altar, todos los fieles, sin importar su cultura o condición, están reunidos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. La Santa Misa es también un acto de curación. Muchos dan testimonio de las gracias recibidas, desde la paz interior hasta la superación de enfermedades, al participar en este encuentro con Cristo vivo. El sacrificio eucarístico es inseparable del sacrificio personal. Al participar en la misa, los fieles están invitados a ofrecer su propia vida, dolores y alegrías, uniéndolas al sacrificio de Cristo. El momento de la consagración es el corazón de la misa. Es cuando el cielo toca la tierra y los fieles son transportados espiritualmente al Calvario, donde se renueva el sacrificio redentor de Cristo. La Santa Misa es una anticipación de la gloria celestial. En él, los fieles experimentan un vislumbre del banquete eterno, donde Dios será todo en todos. El sagrario, donde se reserva el Santísimo Sacramento, es una extensión de la Santa Misa. Es un lugar de culto continuo, donde los fieles pueden encontrar a Cristo en el silencio y la oración. La celebración de la misa diaria es un testimonio del amor de la Iglesia por la Eucaristía. Cada día, en todos los rincones del mundo, Cristo es ofrecido como sacrificio, renovando la faz de la tierra con su gracia. La Santa Misa es el mayor tesoro de la Iglesia. No hay nada más precioso que este encuentro con Cristo, que renueva, transforma y santifica los corazones. La participación en la misa dominical es una obligación seria para los católicos. Este precepto no es una carga, sino una invitación amorosa a priorizar la comunión con Dios sobre todas las cosas. La misa es una celebración de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Es un recordatorio constante de que la cruz, aunque dolorosa, conduce a la resurrección y a la vida eterna. La Santa Misa es una invitación a la humildad. Al arrodillarse ante el altar, los fieles reconocen su pequeñez ante Dios, entregándose con confianza a su misericordia. Cada parte de la misa tiene un significado profundo. Desde la procesión de entrada hasta la bendición final, cada gesto, palabra y canto lleva a los fieles a un encuentro transformador con Dios. El misterio de la Santa Misa se celebra en diferentes culturas y lenguas, pero su esencia sigue siendo la misma. Esta universalidad refleja la misión de la Iglesia de llevar a Cristo a todas las personas. El altar es el centro de la misa, representando a Cristo como sacerdote, víctima y altar del sacrificio. Está consagrado con óleos sagrados, lo que lo convierte en un lugar santo para el encuentro con Dios. Participar en la misa es un privilegio que requiere preparación. Los fieles están llamados a acercarse con corazones contritos, abiertos a la gracia y dispuestos a vivir en comunión con Dios y la Iglesia. La Santa Misa es un tesoro invaluable que la Iglesia Católica guarda y transmite de generación en generación. Su celebración diaria perpetúa la memoria viva de Cristo y renueva la esperanza de la humanidad. La Eucaristía, centro de la misa, se llama Pan de los Ángeles porque expresa la unión perfecta entre Dios y el hombre. Al recibirlo, los fieles experimentan una anticipación del cielo, donde Dios será todo en todos. El legado de la Santa Misa va más allá de los límites de la liturgia. Se manifiesta en la vida de los santos, que encontraron en la Eucaristía la fuente de su fuerza, de su valentía y de su fidelidad al Evangelio. Santo Tomás de Aquino describió la Eucaristía como el mayor de los sacramentos, ya que contiene al mismo Cristo. Su teología eucarística sigue siendo una guía para comprender este misterio sublime. Para San Juan María Vianney, cura de Ars, la Santa Misa fue el momento más precioso del día. Enseñó que sin la misa,
el mundo perecería, tal es su importancia espiritual. Santa Teresa de Calcuta veía la Eucaristía como el corazón de su misión. Enseñó que el amor a Cristo presente en el altar debe traducirse en amor por los más pobres y necesitados. San Juan Pablo II, en su encíclica Ecclesia de Eucharistia, destacó la Eucaristía como sacramento del amor, enfatizando su centralidad en la vida de la Iglesia y el camino hacia la santidad. La misa no es solo un acto de adoración, sino también un llamado a la misión. Quien experimenta el amor de Cristo en la Eucaristía es enviado al mundo para testimoniar este amor a través de obras y palabras. La adoración del Santísimo Sacramento es una extensión natural de la Santa Misa. Al dedicar tiempo a la presencia eucarística de Cristo, los fieles profundizan su relación con Él y renuevan su fe. La Iglesia enseña que cada misa tiene un efecto cósmico. El sacrificio de Cristo renueva toda la creación, trayendo gracia y reconciliación a todas las realidades visibles e invisibles. La espiritualidad eucarística es una vocación para todos los cristianos. Llama a los fieles a vivir en estado de continua acción de gracias, reconociendo la presencia de Dios en todos los aspectos de la vida. La misa es también una invitación a la conversión constante. Al participar de este misterio, los fieles están llamados a abandonar el pecado y acercarse cada vez más a la perfección cristiana. La Santa Misa enseña a los fieles a vivir la caridad. Quien se alimenta del cuerpo de Cristo está llamado a ser pan partido para los demás, especialmente para los más necesitados. El misterio de la misa inspira una espiritualidad de comunión. Recuerda que la Iglesia es una familia unida en Cristo, llamada a vivir en armonía y superar divisiones. La Eucaristía es también un sacramento de curación. Muchos fieles dan testimonio de la paz, la fuerza y la renovación que experimentan al participar con fe y devoción en la Santa Misa. El sagrario, donde se reserva el Santísimo Sacramento, es una invitación a la adoración perpetua. Allí los fieles pueden encontrar a Cristo y ofrecerle sus oraciones, alabanzas y súplicas. La misa es medicina para el alma, fortalece a los fieles contra las tentaciones y les ayuda a perseverar en el camino cristiano. Ella es un refugio seguro ante las tribulaciones de la vida. El misterio de la Santa Misa es testimonio de la humildad divina. En la Eucaristía, Dios se hace pequeño y accesible, permitiendo a los hombres recibirlo en el corazón. El compromiso con la misa dominical es un acto de obediencia amorosa a Dios. Recuerda a los fieles que el culto comunitario es esencial para vivir la fe al máximo. Por tanto, la Santa Misa es el corazón palpitante de la Iglesia Católica. Es el encuentro supremo con Cristo, el alimento espiritual que transforma la vida y la anticipación del gozo eterno en la gloria celestial.